tercero de Adviento tiene una larga tradición en el cristianismo. Se llama el Domingo del Gaudete, alegraos en el Señor, le dice San Pablo a los filipenses, se los repito, alegraos en el Señor. También hemos escuchado en la segunda lectura, también del apóstol San Pablo, pero a los tesalonicenses, la misma recomendación, hermanos, estén siempre alegres en el Señor. Ese mandato cristiano inspirado por el Espíritu Santo a San Pablo y consignado por escrito en varios lugares de sus cartas, pareciera contrastar con la situación real de las personas en todas las épocas de la historia, incluida la nuestra. ¿Cómo alegrarnos, Pablo, ante el hambre y la necesidad de los niños? ¿Cómo alegrarnos ante tantos males que azotan a nuestras juventudes, comenzando con las adicciones, con el desenfreno? ¿Cómo alegrarnos si vemos los hogares con situaciones difíciles, con falta de armonía y hasta con desunión y fragmentación? ¿Cómo alegrarnos en un mundo cruel en el que con tal de ganar y obtener cada vez más se pasa por encima de las personas? Con todo, el mandato sigue siendo eminentemente verdad, actual y urgente. Alégrense, y no es ocioso que diga San Pablo, en el Señor. No en sus capacidades para resolver esos problemas, que a final de cuentas son capacidades humanas, y a menudo siente uno esos problemas que los sobrepasan con mucho, especialmente cuando vemos el tamaño, la abundancia. No solamente es un problema en una familia, ni un problema en una sola persona, es una vastedad de personas las que en la actualidad sufren el azote del mal y del pecado. Pero miren qué grande es nuestro Señor. Justo antes de que Él mismo venga, nos constituye a nosotros emisarios de esa alegría, de esa bondad, de ese amor divinos. No en balde aparece, como el domingo pasado, pero en un nuevo aspecto, la figura y la persona de Juan el Bautista como modelo nuestro. Fíjense cómo empezó el texto del Evangelio que hemos escuchado, que corresponde al principio del Evangelio de San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Analicemos cuánto dice esa frase. Primeramente, como dijo aquel salmo en el Antiguo Testamento, el auxilio me viene del Señor. Es enviado por Dios. Pero miren el recurso del que se vale Dios, un hombre, Juan Bautista. No es ocioso el significado de su propio nombre, porque Juan significa Dios es bueno, de manera que es tanto como decir hubo un hombre enviado por Dios cuya misión era testificar que Dios es bueno. Y vaya que lo hizo, porque su estilo de vida y su mensaje fueron un llamado poderoso y sacudidor al pueblo de Israel, mismo que de esa manera fue preparado para recibir al Mesías con frutos. El ejemplo de Juan Bautista en su estilo sobrio de vida que veíamos el domingo pasado, su mensaje de arrepentimiento,
esa indicación clara que le daba a la gente: aún es tiempo, arrepiéntanse, conviértanse de sus malos comportamientos. Llamó fuertemente la atención y las multitudes acudían a él y se bautizaban con un bautismo de agua, un bautismo simbólico que a final de cuentas hacía sentir a las personas que así como su cuerpo era lavado, así era purificada su alma de los pecados y tenían una nueva oportunidad de vida. Juan Bautista viene antes de Jesús y tiene muy claro que él no es el Mesías. Fíjense ustedes, 3 veces le preguntan, las 3 veces reconoce: ni soy Elías, ni soy el profeta, ni soy el Mesías. Y entonces, ¿quién eres? Y él responde con ese texto del profeta Isaías: yo solamente soy una voz que gime, que clama en un desierto humano. Así como en el desierto no hay frutos, así como no hay agua, así como se opone a la vida, así parece la sociedad, les dice Juan Bautista, parece un desierto. Y parece que nos amoldamos y nos acostumbramos a vivir en ese desierto, de manera que voces contrarias que profeticen contra ese desierto pueden parecerse a una voz que gime, que clama en una soledad. Pero vean el mensaje no es queja, el mensaje es propuesta, es posible hacer algo. Quejas tenemos todos y las decimos todo el santo día y todos los días. El mensaje de Juan es: preparen el camino del Señor, vale la pena intentar ser diferentes, proponerse ser mejores personas, estrenar un nuevo corazón. Y no porque lo diga yo, dice Juan, sino por el que viene detrás de mí. Él los bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Él coronará sus intenciones, su deseo de ser mejores personas, a veces tan frustrado cuando emprendemos ese proyecto por nosotros mismos, y cuántas veces logrado siempre y cuando damos entrada a Dios en esos proyectos para que con su gracia complete, perfeccione nuestras buenas intenciones. Ahí está el grandísimo sentido de este domingo. Alégrense porque es posible un cambio. Primeramente porque lo pueden dar ustedes, pueden caer en la cuenta, nos dice Juan Bautista, de que las cosas están mal. Pero eso no es solamente un deseo inútil. Dios vendrá y completará con su gracia ese deseo. De manera que la salvación se vuelve la confluencia de la voluntad humana y la voluntad divina. La voluntad humana que dice quiero ser mejor, la voluntad divina que dice yo te ayudo. Miren cómo esa voz que clama en el desierto entonces no es una simple queja, es un llamado sacudidor para que ese desierto florezca. Año con año el maligno renueva su ataque contra nuestra humanidad. Año con año el Señor viene y visita nuestros desiertos, los riega con el agua de su gracia para que florezcan en colores prodigiosos. Y entonces la cosa cambia, queridos hermanos, cuando dejamos de ver estos textos y estos mensajes religiosos como dichos para una población hace 2000 años, y cuando caemos en la cuenta que son dichos desde la eternidad de Dios para todo tiempo presente. Nuestro tiempo recibe con toda actualidad ese mensaje. Tú, yo, todos somos Juan Bautista, enviado por Dios. En estas ollas de barro, en estos recipientes frágiles, decía San Pablo, va la gracia.
Dios ha querido ser pobre, Dios ha querido humanizarse, le llamamos encarnación. Dios ha creído en el poder del hombre. Él pudiera, con un solo mandato, así como creó el mundo, reordenar la creación, pero pasaría por encima de nuestra libertad. Él nos hizo a imagen y semejanza suya y es el primero que respeta nuestra dignidad y nuestras decisiones. Cree en nuestra capacidad de pensar y cree en nuestra capacidad de tomar decisiones buenas. Por eso insiste con respeto, pero con perseverancia. De cada uno de nosotros que somos otro Cristo para el mundo, puede decirse ese hermoso inicio del Evangelio de San Juan: hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Es decir, en cada uno de los aquí presentes se mira cómo Dios está enviando al mundo un mensaje de que Dios es bueno y de que este mundo es creación suya, por eso también es bueno. Que haya basura que barrer, cosas que ordenar, eso es otra cosa. Eso ni quita que Dios sea bueno, ni que el mundo sea obra de sus manos. Miren cómo nos implica a todos el Señor en nuestra salvación. Qué importante es caer en la cuenta: ¿cómo puedo yo ayudar a que el reino de Dios baje más a este mundo y se extienda? ¿Cuánta gente a la primera que la vida les da un sentón capitulan y sacan una conclusión fatal? Dios no es bueno, la vida no es bella, los demás son mis enemigos, mis adversarios, y yo no soy más que un pobre diablo. Pues esas 4 conclusiones son las mentiras más grandes que el maligno siembra en el corazón de las personas. Pero para eso estamos los demás. Cuando nos autoconcebimos: yo soy un hombre enviado por Dios que se llama Juan. Es decir, mi proyecto de vida es vivir de manera que los otros se quiten de la cabeza y del corazón esas conclusiones erradas. Dios no solamente es bueno, Dios es bondadosísimo. La vida que Él creó es bella, es una vida llena de intensidad. Los demás no son mis adversarios, ni mucho menos un estorbo. Son mis prójimos, mis aliados, mis compañeros de camino. Y yo, por mucho, no soy un pobre diablo más como todos los que hay en el infierno. Yo soy hijo, hija de Dios. Cada que un prójimo, cada que alguien conocido o desconocido caiga en el camino porque se cansa, porque recibe el embate, el golpanazo del mal, ahí estamos nosotros con palabras que pueden darle sentido, no porque seamos el Mesías, nosotros somos preparadores del Mesías. El Mesías es el que trae la gracia. Fíjense en la misa del 25 de diciembre, en la misa del día, vamos a leer el inicio del Evangelio de San Juan y ahí se dice: Dios envió al Verbo eterno, a su Hijo, lleno de gracia y de verdad. Para nosotros nos lo envió lleno de gracia y de verdad. La gracia es la fuerza de Dios, el amor mismo, y la verdad es saber qué pasa y qué podemos hacer. Informaciones utilísimas para nuestra vida. De allí, queridos hermanos, que San Pablo haya concluido bellamente, después de tantas experiencias terribles que tuvo, allá en la carta a los romanos les dice: todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Ahí está la mejor prueba de eso que llamamos redención. Cuando Jesús murió y resucitó, transformó todo. El mundo ya no es una colonia penitenciaria.
El mundo ya no es aquel lugar de condenación en el que vivieron los que vinieron antes de Jesús. El mundo ahora es receptáculo de la gracia. Pides ayuda y Dios te la manda a través de sus ángeles. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Habrá todos esos males y problemas en el mundo con los que comencé este mensaje, pero curiosamente Dios, como escuchamos ahorita en el Salmo, que es el que todo lo puede, transforma incluso eso en salvación para nosotros, hasta el sufrimiento, hasta la maldad. Todo sucede para el bien, todo termina siendo conveniente para aquellos que aman a Dios. Hay que creer en Él, hay que conservar amor, hay que sabernos bendecidos por Él, hay que sentirnos bendición para los demás. ¿Cómo cambia nuestra manera de ver la vida y la manera de vernos a nosotros mismos? Cada que en vez de hacerle caso al maligno que nos restriegue en la cara nuestros pecados, digo, con todo, yo soy bendición para los demás, como los demás han sido bendición para mí. Espíritu de Dios, permíteme hablar, actuar, proceder de manera que yo testimonie, como Juan Bautista, que Dios es bueno. Esa sería una verdadera preparación para la Navidad. Todos estamos llamados en este mundo materialista, egoísta, violento, insultante. Todos estamos llamados a transparentar en nuestra vida, en nuestro estilo de vivir, que Dios es bueno. Por eso todos somos un nuevo Juan Bautista que va por delante, anticipando la llegada de la gracia y la verdad plena, que es Jesucristo el Señor. Con esto en mente vamos a ponernos de pie para profesar nuestra fe.